Mis hermanos, ¿cómo están? Hoy día en esta serie titulada Creciendo en una relación con Dios, vamos a estudiar el título que dice Orgullo versus Humildad. Y otra vez, hermanos, vamos a orar para estudiar. Santo, santo, santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino aquí a la tierra, ha mostrado humildad al hacerse hombre y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos de todo nuestro corazón. Gracias porque ahora podemos llamarnos tus hijos. Ahora podemos alcanzar la salvación. Bendícenos, Señor. Cuídanos a cada uno y que tu Espíritu Santo nos acompañe en este estudio. Señor, bendice a aquellos hermanos que han presentado un pedido. Señor, tú sabes sus corazones. Tú sabes sus pedidos, bendíceles, Señor, y cuídales. También, Señor, te rogamos por nuestros hijos. Bendíceles, Señor, cuídales en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a tener el versículo de memoria en Lucas 14:11. Miren lo que dice. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece, ¿qué va a pasar? Va a ser humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso esta semana vamos a estudiar orgullo versus humildad. El objetivo de esta semana es que veremos cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con las personas y cómo la humildad abre la puerta a la gracia, la restauración y la verdadera grandeza. Vamos a ir a la primera sección que nos va a hablar de los dedos apretados del orgullo. El orgullo es un sentimiento de poder, fama o autosuficiencia. El orgullo es un espíritu que se exalta por encima de Dios y de los demás. Vamos a ir a Isaías 14:12 al 14, que refleja esto del espíritu que se exalta por encima de Dios y los demás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El orgullo es exaltarse por encima de Dios, y en esta ocasión el orgullo nació en el corazón de Lucifer, queriendo ser semejante al Altísimo. Pero, ¿qué diferencia con Dios? ¿Qué diferencia de actitud con el mismo Dios? Miren qué hizo Dios. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras Satanás se llena de orgullo, Jesucristo se humilló a sí mismo. Entonces la humildad es un atributo de Jesús que se nos invita a imitar. Por eso
Primera Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, no amen el sistema de valores del mundo. Imiten a Jesús. ¿Por qué no amen el sistema de valores del mundo? ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, los deseos del mundo son temporales, van a pasar. En cambio, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos dos cosas para elegir el mundo y elegir a Dios, elegir el orgullo que viene con el mundo o elegir la humildad que viene con Dios. ¿Qué vamos a elegir? Miren lo que dice Marcos 12, 30 y 31. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si elegimos a nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que reflejar el amor de Dios, reflejar la humildad de Dios. ¿Y por qué reflejar el amor es importante? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice Isaías 60, 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque es importante, porque si Dios está con nosotros, si hemos conocido a Dios, si hemos aceptado a Dios, tenemos que levantarnos y resplandecer. ¿Por qué? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levántate, resplandece, nos dice a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos bendición al mundo, como Cristo fue una bendición para nosotros. Vamos a ir a la segunda sección que nos va a mostrar: conócete a ti mismo. Hemos visto que el orgullo nació en el corazón de Lucifer, que la humildad es un atributo de Jesús que se nos invita a imitar. Y ahora vamos a ver un ejemplo real de estas dos características, el orgullo y la humildad. Vamos a ir a Lucas 18, 9 al 14. Miren lo que dice esta parte. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Tenemos 2 hombres, tenemos 2 formas de acercarse a Dios. La pregunta es: ¿cuál de estos 2 refleja la característica del orgullo? ¿Cuál de esos 2?
claro, mis hermanos, el fariseo refleja esa característica. ¿Y qué refleja el publicano? El publicano refleja la humildad, que es un atributo de Dios. ¿Y por qué Jesús habló de estos dos hombres? ¿Por qué? ¿Cuál fue la motivación de Jesús? Miren lo que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta parábola les dijo a quienes: a los que se creían justos. A diferencia de los justos, esta parábola también tenía otro propósito: mostrar que la humildad tiene su premio. Miren lo que dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque reflejaba la humildad igual que Cristo. Y esta parábola es importante porque nos muestra que porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis queridos hermanos, tenemos que cultivar la humildad. Ese es el consejo de 1 Pedro 5:5. Miren lo que dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes da gracia a los humildes. Entonces, Dios no justifica al que se cree justo, sino al que reconoce su necesidad, al que reconoce la necesidad de ser perdonado por Dios. Por eso 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros sentimos la necesidad de perdón, la necesidad de que Dios nos acepte como sus hijos, entonces debemos acercarnos a Dios humildemente. Ahora vamos a pasar a la tercera sección, que nos habla de Moisés, que es el siervo humilde, recordando que el orgullo nació en el corazón de Lucifer y que la humildad es un atributo de Jesús que se nos invita a imitar. Vamos a ir a Hechos 7:22. Miren qué dice de Moisés: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué pasó con Moisés? Era poderoso, era sabio, tenía la sabiduría de los egipcios, pero él tenía una elección: vivir con ese poder que le daba el mundo o ser humilde como Jesucristo. Él tenía esa opción. Y miren lo que pasó. Hebreos 11:24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué hizo Moisés? En otras palabras, Moisés rechazó una identidad falsa, la identidad que le daba el mundo. ¿Qué más hizo Moisés? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces Moisés eligió el sufrimiento con el pueblo de Dios antes de los deleites del pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué Moisés hizo esa elección? Siendo poderoso, siendo sabio en Egipto, escogió al pueblo de Dios, escogió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué hizo esa elección? ¿Por qué?
¿Qué dice aquí? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces Moisés consideró el oprobio de Cristo como mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Entonces Moisés imitó al Dios que se hizo hombre, imitó a Jesús en su humildad. Y miren lo que dice Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés cambió radicalmente su vida de poderoso a humilde. ¿Por qué? ¿Por qué hizo ese cambio? ¿Por qué? ¿Por qué cambió su vida radicalmente? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra vida puede cambiar radicalmente? ¿Por qué? Miren lo que continúa. Porque tenía puesta la mirada en ¿dónde? En el galardón. ¿Qué galardón? ¿Qué galardón? Miren lo que dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La motivación de Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, en la patria celestial. Ojalá que cada uno de nosotros ponga su mirada en la patria celestial. Vamos a pasar a la siguiente sección que nos va a hablar de el mayor entre ustedes, recordando siempre que el orgullo nació en el corazón de Lucifer y que la humildad es un atributo de Jesús que se nos invita a imitar. Dos cosas que podemos elegir y siempre hay esa batalla en esas dos cosas. Miren aquí en Lucas 22, 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Entre quiénes? Entre los discípulos. Disputando qué cosa, quién va a ser el mayor. Miren lo que continúa. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Entonces, la disputa de ustedes es por el orgullo de ser el mayor, el primero, pero ustedes son mis discípulos. Y como ustedes son mis discípulos, ¿qué debe pasar? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces la ecuación con Cristo cambia. El mayor se convierte en ¿qué? En siervo, el que sirve, y eso se refleja en 1 Corintios 3:5, cuando dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. La ecuación, como hemos visto, cambia. Ya no eres el mayor, ahora eres siervo. Entonces, el liderazgo en el pueblo de Dios es servicio, es sinónimo de servicio, y Cristo hace una pregunta clave. Miren cuál es esa pregunta, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es mayor? Pero Jesús, ¿qué dice? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cómo estaba Jesús? Como el que sirve. La humildad es un atributo de Jesús que se nos invita a imitar. Entonces, en el pueblo de Dios, la autoridad se ejerce ¿con qué? Con humildad. Siguiendo el ejemplo de ¿quién? Siguiendo el ejemplo de
Cristo. Vamos a pasar a la sección 5, donde vamos a ver miren a Cristo, recordando siempre que hay dos extremos: el orgullo que nació en el corazón de Lucifer y la humildad, que es un atributo de Jesús que se nos invita a imitar. ¿Cómo? Miren lo que dice aquí: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el ejemplo supremo es Cristo, quien dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo he venido a servir. Y él dijo: imítenme. Y debemos imitar a Cristo. Por eso Filipenses 2, 3 al 4 nos pide algunas cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. En primer lugar, no hagan nada por vanagloria. Otra cosa que tenemos que hacer: antes bien con humildad. Hagan todo con humildad. Dos cosas diferentes. Otra cosa importante que se nos pide: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué debemos hacer? Consideren a otros como superiores. Algo más: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, busquen el bien de los otros. ¿Quién nos pide eso? Dios. Dios nos pide: no hagan nada por vanagloria, hagan todo con humildad, consideren a otros como superiores, busquen el bien de los otros. ¿Por qué Dios nos pide que actuemos de esta forma? ¿Por qué? Porque Él nos dice qué cosa: la humildad es un atributo de Jesús que se nos invita a imitar. Todo esto que nos pide Dios, Cristo ha experimentado. Él nos ha dado ejemplo para seguir. Miren lo que Él vivió. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué hizo Dios? Cristo no hizo nada por vanagloria. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué más? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Cristo? Cristo consideró a otros como superiores, se hizo siervo por amor a cada uno de nosotros. Miren lo que dice aquí: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo hizo todo con humildad, se humilló a sí mismo. Y finalmente, ¿qué pasó? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo buscó el bien de nosotros muriendo en la cruz. Entonces Cristo nos dio ejemplo y Él nos pide que sigamos su ejemplo. Por eso dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Sigan mi ejemplo, dice Jesús. Mateo 11:29:
dice la misma cosa de la siguiente forma: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si aprendemos de Jesucristo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Miren lo que dice: y hallaréis descanso ¿para qué? Para vuestras almas. Van a encontrar felicidad para sus vidas. Oh, mis queridos hermanos, solamente en Cristo podemos ser felices, podemos ser salvos. Él constantemente nos pide: dame, hijo mío, tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer con nuestro corazón? Ojalá que entreguemos nuestro corazón a Cristo para estar completos y ser felices. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.